Buenas tardes, bienvenidos al ENSI, Ventanas al Conocimiento. Eh, Mi nombre es Chadesca Martínez, soy licenciada en Castellano y Literatura, tengo una maestría en Ciencia de la Educación y, por supuesto, soy egresada de esta prestigiosa universidad en el doctorado de Humanidades Mención Educación. Para mí es un placer conocerlos, tenerlos en este espacio virtual donde nuestra finalidad es que podamos fortalecer y motivar a los estudiantes, a ustedes maestrantes, en qué es la creatividad y la productividad, por qué es tan importante en educación. Y decimos, y Dalai Lama expresa, un solo pensamiento positivo por la mañana puede iluminar todo un día. Parte de la creatividad que usted pueda tener día a día en su entorno educativo, en su espacio educativo, es cuando usted amanece agradeciendo y teniendo ese pensamiento positivo. Em, Nosotros los maestros somos seres supremamente especiales y tenemos que valorar nuestra gran labor, que es formar a ese ser humano, formar a ese profesional, formar a ese buen ciudadano, porque entendemos que en esta sociedad y sobre todo en este siglo XXI, donde han desprestigiado y desmemorado todo lo que tiene que ver con la profesión, y hablemos de profesión desde el punto de vista general. Ahorita los jóvenes piensan que siendo influencer, siendo empresarios, que es importante la empresa, es importante emprender, tener ese dinero efectivo diario, eso es interesante, pero para usted realmente transformar un país y lograr que un país sea productivo y sea de calidad, usted tiene que profesionalizarse. Y en este caso, nuestra labor es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Estaba leyendo hace unos días una encuesta que hicieron aquí en Venezuela y pues para nosotros es bastante preocupante porque hay un 7% del 100% en las universidades que quiere estudiar educación y nosotros decimos, ¿dónde está la generación de relevo? En mi caso ya yo estoy jubilada, 26 años y medio de servicio. Comencé muy joven porque toda mi vida he estado enamorada de esta profesión tan loable, pero ¿quién, en mi caso que yo soy del área de castellano, que estoy en educación media, quién entró por mí? ¿Quién entró a una educación pública? Porque estoy jubilada del público, más del privado estoy trabajando. ¿Quién en el público ingresó a trabajar en esa área de castellano y literatura que es tan importante, todo el área de la lectoescritura? Hay un contenido temático que tiene esta unidad 1, unidad 2. Ya en sus aulas virtuales está la planificación de la cátedra de creatividad y productividad, tanto en didáctica como en gerencia, y tiene la actividad número 1, que comienza a partir de hoy hasta el 4 de abril. Quería comentarles que en la unidad 1 está la unidad, son 4 unidades, la unidad 1 y la unidad 2 es 40%. Por tanto, hay una actividad para la unidad 1 y una actividad para la unidad 2. No podemos confundirlo. La unidad 1, usted va a hacer una exposición y la va a hacer virtual, por supuesto, con audio y video, es decir, una presentación o una exposición virtual audiovisual. Y esa lámina de apoyo que usted utiliza no va a ser lámina como ustedes les voy a hacer esta presentación. Usted va a realizar una infografía y me va a explicar en esa presentación virtual todo lo que tiene que ver con la definición de creatividad, de productividad, de talento, de habilidad, de inteligencia, que esa la vamos a trabajar en el día de hoy. Y la unidad 2, ustedes van a leer un artículo que se llama Un reto gerencial, y a ese artículo le van a hacer un análisis reflexivo. Aspiro que el artículo sea provechoso para ustedes, para su conocimiento, para su interpretación, para su reflexión y que esa reflexión no pase de 3 cuartillas, pero que sea de ustedes, que no haya un corte y pegue, sino que sencillamente usted pueda dar su opinión, su sugerencia, su reflexión, su posición crítica con respecto a ese artículo. De verdad que para mí es muy importante eso, que ustedes logren en esta unidad curricular poder producir
todo lo que tiene que ver con el conocimiento y todo lo que tiene que ver con esta importante sociedad del conocimiento. Y allí lo dice, el tema de este contenido temático están los postulados teóricos según autores de educación, de creatividad, de talento, de inteligencia, de actitud, la sociedad del conocimiento como industria del conocimiento y la accesibilidad y flexibilidad como principios orientadores de las políticas de innovación. Entonces, bienvenido a esta unidad curricular y bueno, aspiro que sea provechoso. Yo incluso en las instrucciones les coloco este encuentro virtual y todas las instrucciones precisas para que logremos con efectividad tener ese 40% de la unidad 1 y la unidad 2. Tenemos los postulados teóricos y tenemos aquí 5 conceptos fundamentales en esta cátedra. Tenemos educación. Freire, que todos ustedes deben de tener yo siempre lo digo, su pensador, su filósofo, su pedagogo, alguien al que usted se aferra, incluso yo digo, con quien usted se casa, porque de allí parte su acción educativa. En mi caso, yo me siento orgullosa de leer todo lo que tiene que ver con Paulo Freire. Y Paulo Freire nos habla que la educación es un constante vivir de experiencias mutuas entre el educador y el educando. Yo estoy segura que ustedes han tenido en en este camino educativo, ¿verdad? Siempre creo que es una discusión, un debate que se abre en todos los espacios. ¿Quién es más importante, el educador o el educando? En muchos postulados teóricos nos hablan que es el centro, es el educando, porque es a quien que nosotros vamos a formar, a quien nosotros en ese proceso de enseñanza-aprendizaje logramos que adquiera conocimiento para ese vivir de experiencias educativas, profesionales, desde el punto de vista cognitivo, artístico, educativo, cultural. Y hay otros que nos hablan que es el educador, que el educador es el epicentro de todo el quehacer educativo. Sin el educador no habría escuela y sin el educando no habría escuela. Entonces, en mi caso, o en el caso de Freire, ahí lo dice, es un constante vivir de experiencias mutuas. No, esa es una dualidad. Nadie es más importante que el otro. Sencillamente nosotros, para poder lograr una educación integral, una educación universal, basada no solamente en el conocimiento, sino en los valores, nosotros entendemos que hay dos protagonistas de ese proceso, que es el educando y el educador. Y hablamos de la creatividad y nosotros sabemos que la creatividad es una capacidad innata del ser humano. Si se estimula, puede generar ideas propias, talentosas, originales y buscar solución a los problemas. No es que haya un estudiante más creativo que el otro, más inteligente que el otro, con más capacidad que otra. Todos traemos esa capacidad innata. Todos nosotros somos creativos. ¿Qué sucede? Nuestro entorno. Y ya lo vamos a ver en otras diapositivas. Nuestro entorno es aquel que nos permite y por supuesto nuestra propia motivación, nuestra propia disposición, nuestro propio compromiso a tener esa suficiente asertividad, esa suficiente empatía, esa suficiente disposición para lograr, ¿verdad? Que en todos nuestros espacios nosotros seamos originales, seamos creativos, seamos asertivos y siempre estemos en búsqueda de plantear acciones para solucionar problemas, acciones para innovar, para crear, para transformar todo aquello que está presente en nuestro espacio. Tenemos el talento, todo en nuestra vida también tenemos un talento. Eh, perdón, perdón, no solo el talento, es aquel talento artístico, ese talento que llevamos incorporado dentro de nuestra personalidad. Por ejemplo, en mi caso, si yo lo hablo de lo personal, canto, me encanta cantar. Pero si hablamos de mi talento educativo, por supuesto que es la lectura y la escritura. Amo la lectura y la escritura en todos sus espacios, en todas sus áreas, en todo lo que tiene que ver con escritura, poesía, novela, cuentos, ensayos, absolutamente todo, artículos, me encantan las enciclopedias. Yo tengo un talento soy muy visual y tengo una capacidad muy alta de interpretación. Mientras que yo lo pueda leer, puedo interpretar y una lectura muy rápida. Por eso le digo, todos tenemos un gran talento, que son esas manifestaciones individuales exteriorizadas de forma espontánea en el hacer
cotidiano de una persona. Entonces, hay niños, si nosotros estamos en este espacio, ustedes, que lamentablemente hoy no hay ninguno incorporado a tan importante encuentro sincrónico, pero yo a mis estudiantes, cuando tenemos estos encuentros, tenemos la oportunidad de participar y cada uno me dice un talento. Entonces uno me dice que le gusta cocinar, el otro le gusta cantar, le gusta pintar, toca la parte musical, le gusta bailar. Y si yo les digo cuál es su talento desde el punto de vista educativo, entonces mi mayor talento es en el área de habilidades matemáticas, mi mayor talento es en el área de ciencias naturales, mi mayor talento es en la siembra, que es educación ambiental, mi mayor talento es la pintura, entonces estoy en educación artística, mi mayor talento es la suma, entonces estoy en evaluación. Tantos talentos tenemos y así lo tienen nuestros estudiantes. O si usted tiene una función directiva, sus maestros, todos sus maestros tienen un talento y tiene usted como ese talento, si usted lo suma con la creatividad, súper interesante. Entonces usted sabe que si usted tiene su plan anual educativo, usted coloca como responsable, por ejemplo, si estoy hablando del Día de la Cultura, usted obviamente va a colocar a la maestra de primer grado y a la maestra de tercer año en esa actividad, porque o sea que el talento de ella es bailar, el talento de ella son esas manifestaciones culturales, es saber cómo podemos trabajarla. Usted cada vez que usted está en un espacio, usted observa o dentro de su diagnóstico, usted busca cuál es el talento de cada estudiante o de cada persona que esté bajo su control o bajo su mandato, por decirlo de esa manera. La inteligencia, todos somos inteligentes. Y según Francis Galton, la inteligencia es una propiedad hereditaria del sistema nervioso. Es diferente en cada individuo y se puede medir a través de la precisión y velocidad de reacción ante estímulos externos. ¿Y qué significa eso? Sí, así como la creatividad es una capacidad innata, la inteligencia es una propiedad hereditaria del sistema nervioso. Pero ¿qué sucede cuando hay niños más inteligentes y más creativos? Porque hay... ahí ellos lo desarrollan primero desde el punto de vista individual porque tienen en su casa alguien que les permite explorar, descubrir, mostrar, los motiva y por supuesto tiene un maestro que los motiva día a día a que puedan elevar ese nivel de inteligencia. Si mi estudiante, ¿verdad?, es muy bueno en el área de la lectura, y la escritura, ese es el estudiante que si yo coloco en la pizarra un título de un cuento, él rápidamente comienza. Había una vez, si usted le coloca como título del cuento eh, El perro y el gato. Entonces el niño comienza, había una vez en una vecindad donde hacía muchísimo frío, un perro y un gato. Se llamaba Pablo y se llamaba Juana. Ellos eran buenos amigos y comienza a relatar, porque su creatividad ya cuando usted dice una aldea muy lejana, ya usted se imagina el bosque soleado con una laguna. Su creatividad y su imaginación lo va explorando. Y la actitud. Ja. Pierron dice que es una condición congénita que puede permanecer en un estado oculto, pero si llega a manifestarse, se transforma en habilidad, en conocimiento y capacidad. Todos tenemos diferentes aptitudes y que usted los transforma en esas habilidades, en esos conocimientos y en esas capacidades. Nosotros tenemos y miren que todo habla que es una condición congénita, que es una capacidad innata, que es una manifestación individual, que es una propiedad hereditaria. Nosotros somos seres maravillosos. Si nosotros realmente hiciéramos, nosotros los maestros, excelentemente nuestro trabajo, la educación fuera distinta. Si por supuesto nosotros lográramos incorporar relacionar, pero de forma mancomunada a sus padres, a sus representantes, a esa comunidad que está en el punto y círculo, esta sociedad fuese más justa, más equitativa, más participativa, no hubiese tanta pérdida de valores. Porque nosotros estamos conscientes que todos estos postulados teóricos son necesarios y fundamentales para la vida y para la preservación de nuestra sociedad. Tenemos tres aspectos de la creatividad. Hablan de la originalidad, de la flexibilidad y de la fluidez. En el caso de la originalidad es generar nuevas ideas,
nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas acciones, nuevas formas para ver por ejemplo, un tema de un proyecto de aprendizaje. Si mi proyecto de aprendizaje es eh, cómo mejorar la, la preservación del agua. Imagínate cómo diferentes nuevas ideas para nuestros niños. Ah, bueno, si estamos en la escuela, entonces un tanque, cómo recuperar o preservar o mejorar o transformar todo lo que tiene que ver con mi medio ambiente, con la naturaleza, con esos espacios tan bonitos, áreas verdes comunes que son tan necesarias en las escuelas. Miren el caso de China, que son espacios súper pequeños, pero que tienen siempre al final, en el último piso, tienen todo un cultivo hidropónico, un cultivo de plantas que permite abastecer a su localidad en cuanto a la alimentación, en cuanto a la ornamentación. Entonces, ¿cómo yo genero esas nuevas ideas? La flexibilidad, abordar un problema desde distintos ángulos. Cuando usted no es flexible, usted pierde creatividad, originalidad, y se pierde la disposición. No hay forma de que eso realmente logre un final exitoso, porque no hay flexibilidad, porque nosotros tenemos, obviamente, em, en nuestros espacios tenemos maestros, tenemos directivos, tenemos coordinadores, tenemos padres representantes, incluso tenemos estudiantes que son cuadrados, que no aceptan, que no permiten nuevas ideas, que no permiten nuevos proyectos, que andan con el librito amarillo y con la planificación debajo del brazo, como si el diseño curricular fuese una camisa de fuerza. No, nosotros tenemos la posibilidad de ser flexibles, de entender también cuando un niño tiene un talento para y cuando otro niño no lo tiene. Y cuando nosotros tenemos que buscar el equilibrio y la flexibilidad para que realmente haya aprendizaje significativo, la fluidez, pensar en un gran número de alternativas. Cuando usted toma esa pizarra o toma hojitas, ¿verdad? Y comienza a que cada niño escriba y comienza a generar ideas, un gran número de alternativas ante un problema. ¿Cuántas soluciones podríamos tener si nosotros hablamos de originalidad, de flexibilidad y de fluidez? ¿Cuáles son los beneficios de fomentar la creatividad? Primero, soluciones únicas a desafíos comunes, inspiración para la innovación constante, visión amplia del mundo y sus posibilidades, expresión personal, auténtica y distintiva. Cuando nosotros permitimos que cada estudiante sea protagonista de su propio proceso, que cada estudiante se inspire para innovar, para crear, para transformar, para... para crear. Sí, nosotros cuando entendemos que la educación no solamente es lo académico, sino es lo cultural, lo artístico, lo musical, cuando cada niño expresa su talento, cuando cada niño ante un problema busca siempre mejorar, hacer retos que permitan tener esos desafíos, incluso esa productividad, incluso esa competitividad, que esa es la unidad número 3 que vamos a ver en el segundo encuentro sincrónico. Factores que influyen en la creatividad y escuchen con atención y lean con atención. Entorno de trabajo, referencia de conocimientos y recursos disponibles. El entorno de trabajo es fundamental. Entorno de trabajo y el entorno estudiantil. Cuando usted entra a una aula, a un espacio de aprendizaje, con la mejor disposición, con la mejor sonrisa, ¿cómo les digo? Siempre inspirados, siempre motivados para hacerlo mejor. El clima laboral es armonioso, está en paz, es tranquilo, permite, como hay tanta paz, permite desarrollar nuevas ideas, nuevos pensamientos. Cuando hay referencia de conocimiento, ¿y de qué hablamos de referencia de conocimiento? Mis estimados maestrantes, investigación, investigar, en la búsqueda siempre de nuevos aprendizajes, de nuevos entornos en la web. Conocemos de todo, incluso yo le decía a mis estudiantes, yo trabajo en un colegio, en dos colegios privados, y yo les decía a ellos, imagínense todo lo que tenemos nosotros con este dispositivo electrónico. Si nosotros lo utilizáramos para mejorar, para innovar, para crear, para
para siempre estar, incluso tenemos la IA, que es la inteligencia artificial, donde usted coloca apenas una palabra y todo, absolutamente dentro de ese todo, se incorporan nuevos conocimientos, nuevas referencias, nuevas formas. Entonces, nosotros no podemos quedarnos con el libro, con el libro gordo de Petete. Sí, es importante la educación tradicional. Es importante que nosotros de esa educación tradicional tomemos elementos fundamentales y referencias fundamentales que no jamás le va a ganar a la IA. Por ejemplo, no es igual tener un libro, ¿verdad? Que usted lo pueda tener, que usted lo pueda hojear, que usted pueda colocar notas, que usted pueda tenerlo al dispositivo electrónico, pero lo que tengamos tenemos que utilizarlo y tenemos que utilizarlo de la mejor manera, porque son esos recursos que tenemos allí. No podemos siempre quedarnos con la tiza, en el caso de nosotros que somos de la vieja escuela, con el marcador y la pizarra. No, tenemos tanto que podemos trabajar con los dispositivos electrónicos que tenemos, las laptops, los teléfonos celulares, tantas herramientas educativas que tenemos, los blogs, las páginas web, incluso en su aula virtual, que aprovecho para decirles que es importante que actualicen su perfil, ¿verdad? Que investiguen, que hagan la búsqueda de todas las cosas que pueden innovar. Canva, Trello, Prezi, tantas formas distintas de usted presentar, así como lo estoy haciendo yo, esas investigaciones, esa búsqueda y esa interpretación de esas lecturas que ustedes realizan. Y tenemos dentro de la unidad uno, hasta allí termina la unidad uno y comenzamos la unidad 2, que es la sociedad del conocimiento. En una sociedad del conocimiento, el saber es fundamental para el crecimiento y la mejora continua. Se promueve un fácil acceso a la educación para que más ciudadanos puedan adquirir y compartir el conocimiento. Las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas clave para la difusión y gestión del conocimiento. Sí, estamos en una sociedad digital. La pandemia nos trajo, además de muchos espacios y momentos tristes en nuestra vida, la pandemia nos trajo una nueva forma de ver la educación. La educación a partir de la tecnología, la educación a partir de la ciencia, la educación a partir de lo digital. Entonces, no puede haber en este momento, en el siglo XXI, en el 2025, un docente que no sepa utilizar la tecnología, que no entienda la importancia de los correos electrónicos, de buscar en la web, de la búsqueda de la web, como yo bien les decía, de todas las herramientas y aplicaciones que tenemos para mostrar el conocimiento, para llevar al aula, para hacer tareas, cuestionarios, debates, ensayos, cuadros comparativos, infografías, diarios reflexivos, tantas herramientas, estrategias y acciones que podemos utilizar en esa sociedad del conocimiento. Es imposible que nos digan a nosotros, latinoamericanos, los venezolanos, los colombianos, que haya una mejor educación en Europa, ¿no? Nosotros somos súper profesionales y capacitados, brillantes, para poder desarrollar en cualquier espacio un momento educativo brillante, un momento educativo donde usted pueda entrar a nuestra página web del INC, en el Reddit, en la Reddit, que es nuestra revista, y no solamente leer los artículos, sino escribir artículos científicos. Nosotros tenemos mucho que decir y eso tiene que ver mucho con la sistematización de las experiencias. El docente tiene que entender que tiene que tener, bueno, yo lo tengo, bueno, ahorita no lo traje por la rapidez con lo que venía a la universidad, pero yo tengo mi cuaderno, yo tengo mi libro de notas donde yo voy registrando las experiencias, donde yo voy registrando a veces cuando tengo este tipo de encuentros y hay esas propuestas innovadoras. Yo les voy copiando en mi cuaderno porque eso me permite utilizar esas experiencias que muy bien ustedes trabajan en sus espacios y que yo pueda incorporarlas en mi propio espacio educativo, entendiendo que todos, a pesar que hay un currículo general, un diseño curricular del ministerio, nosotros entendemos que nuestro currículo se tiene que adaptar a los entornos, se tiene que adaptar a nuestros espacios. Eh,
Seguimos, el objetivo de la sociedad del conocimiento es crear una comunidad bien informada, inteligente, progresista, comprometida y bien organizada. Para lograrlo, se enfocan en mejorar cómo se obtiene, comparte y protege el conocimiento, porque en muchas situaciones eh, el conocimiento, y por eso yo les decía a ustedes que tenemos que leer, pero que a mí me encantaría en ese análisis reflexivo que usted no cortara y pegara, sino que usted escribiera, y a veces proteger nuestro conocimiento es colocando... si, por ejemplo, usted está haciendo en su estructura un artículo científico, usted no va a cortar y pegar de otro artículo. Usted va a hacer referencia, ya sea en citas parafraseadas, en citas textuales, pero usted también va a aportar a esta sociedad de conocimiento. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo compartimos? ¿Y cómo lo protegemos? Para que no venga cualquiera a quitarnos nuestras ideas, a utilizar nuestras ideas y colocar su nombre. Todo eso lo da a partir de la búsqueda, de la investigación y de la lectura. Este concepto se empezó a usar gracias a Peter Drucker, un reconocido profesor, en un contexto donde la tecnología y las comunicaciones empezaban a transformar el mundo. Esto demuestra cómo las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, juegan un papel crucial en la difusión y el manejo del conocimiento. ¿Cuánto nos encantaría hacer tertulias, ¿verdad? Literarias, donde nosotros podamos compartir tu experiencia con respecto a un libro que todos estamos leyendo, las notas que ustedes tengan con respecto a eso. Eso es muy importante. Es muy importante que nosotros llenemos la web de nuestras propias experiencias. Por eso les digo que los invitamos a consultar la página, en la página web, la revista de la Universidad del INC. La accesibilidad y flexibilidad como principio orientador en la política de innovación. Ya hablé de la flexibilidad en láminas anteriores, donde yo les decía que la flexibilidad nos permite a nosotros transformar la educación, innovar en educación, porque tenemos acceso a ese conocimiento con esas políticas de innovación. La flexibilidad es un ingrediente clave en la innovación. Permite a los individuos y organizaciones adaptarse a nuevas situaciones y aprovechar nuevas oportunidades. A menudo se piensa que la flexibilidad es una cualidad personal, pero también es esencial para las organizaciones. Para ser innovadoras, las organizaciones deben poder cambiar de dirección rápidamente y adaptarse a nuevas circunstancias. Necesitan poder experimentar y probar cosas nuevas sin verse obstaculizados por reglas y procedimientos rígidos. Aquí todo tiene que ver, y eso es importante, aquellos que están estudiando maestría en gerencia, tiene que ver con el perfil. Tiene que ver con el líder educativo. Y comencemos con la base, que son nuestros estudiantes y el maestro. Si el maestro es un líder educativo, pero que él permite la flexibilidad en su ambiente de aprendizaje, la generación de nuevas ideas, de nuevas propuestas, cuando permito que haya el acceso a la educación, eh, desde un proceso educativo de formación permanente, el espacio cambia, el entorno cambia. El estudiante puede ser un estudiante más crítico, más reflexivo, produce más conocimiento, genera nuevas ideas, genera nuevos proyectos en ciencia, en lectura, en matemática. Ahorita el diseño curricular nuestro nos permite ser más flexibles, en concursos de poesía, concursos de lectura, en festival de ciencia, en festivales de matemáticas, donde el estudiante genere nuevas ideas y nuevos proyectos. Y tenemos aquí lo que queremos, lo importante y las barreras que lo impiden. Comenzamos con las barreras que impiden la innovación. Las organizaciones que son inflexibles suelen tardar en responder al cambio y se resisten a las nuevas ideas. Pueden tener dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías o a las necesidades cambiantes de los clientes. Como resultado, pueden perder oportunidades de crecimiento e innovación. ¿Clientes? Dirán ustedes, sí. Nosotros tenemos una empresa educativa y nosotros sabemos la diferencia cuando hay escuelas o liceos u universidades donde hay muchísimos estudiantes. Si hay muchos estudiantes es porque hay un plus, ¿sí? Están aquí porque hay
una universidad, por ejemplo, que innova, que crea, que transforma, que permite, ¿verdad? Porque son flexibles a que haya diferentes formas de ver la educación, de adaptarse a esas nuevas tecnologías y por eso es que aquí tenemos la posibilidad de estar aquí en Perú, en Ecuador, en Colombia, en cualquier espacio, en cualquier territorio, porque estamos fuertemente comprometidos con la tecnología. Lo importante es que la flexibilidad no solo se trata, no se trata solo de poder cambiar de rumbo cuando sea necesario, también se trata de estar abierto a nuevas ideas y dispuesto a experimentar. Las organizaciones que fomentan la creatividad y la innovación tienen más probabilidad de ser flexibles. Cuando tenemos profesores que realmente apoyan a sus estudiantes, cuando llevan acciones, estrategias que permiten innovar ese tema educativo, porque no solo se quedan en una simple prueba escrita, en un simple ensayo, sino que buscan, en el caso de ustedes, por ejemplo, un diario reflexivo, un análisis reflexivo, una infografía, cuando no solamente se queda en papel, sino que buscan realmente transformar. En mi caso, por ejemplo, quiero compartir en parte de esto nosotros hicimos, en mi caso, de primer a quinto año una revista, una edición de una revista, la primera edición de cada año. Entonces, primer año hizo una revista de textos narrativos, segundo año hizo una revista científica, al igual de tercer año, obviamente con diferencia, con diferentes temas, pero ellos elaboraron sus propios artículos de investigación. Cuarto año hizo una revista de escritores latinoamericanos y quinto año hizo una revista poética. Y estaban fascinados con esa actividad, cosa que decía la profesora, la de control de estudio, que en 51 años, y ella tiene 25 años en la institución, nunca ningún profesor había hecho una revista, había logrado, ¿verdad?, que todos los estudiantes se unieran en equipo para realizar algo para ellos, en función de ellos, elaborado por ellos. Entonces, esas cosas son lo que nos permiten fomentar la creatividad y la innovación, porque somos flexibles a ese currículo que tenemos allí. ¿Qué es lo que queremos? Las organizaciones que fomentan la creatividad y la innovación suelen tener una serie de características en común, suelen estar abiertos a nuevas ideas, tienen una cultura de experimentación y están dispuestos a correr riesgos. También suelen tener líderes fuertes que apoyan la innovación. Los líderes, los maestrantes que están en didáctica, los maestrantes que están en ciencia, en gerencia, yo les decía, ¿por qué quiero estudiar educación? Esa es una tarea que les dejo como tarea para que el próximo encuentro, que aspiro que ustedes participen, es la primera pregunta que voy a hacer. ¿Por qué usted quiere estudiar? ¿Por qué usted quiere estudiar educación? ¿Por qué usted estudia educación? Mírense al espejo y piénsenlo. ¿Por qué? Porque usted es un profesor con gran vocación, usted es un profesor con compromiso, dispuesto, motivado, flexible, con sentimientos hacia su estudiante, entendiendo que el estudiante no solamente necesita el conocimiento académico, sino la gestión de emociones, la salud emocional, ese espacio donde hay un espacio de tranquilidad, de paz, donde ellos puedan hablar también de sus frustraciones, de sus miedos, sin tener miedo, perdón la redundancia, de ser atacados. Entonces, la educación no solamente es que sea, que tenga 20. La educación tiene que ver con que ese estudiante sea un buen ciudadano, que sea un buen compañero de trabajo, que siempre esté dispuesto, que siempre esté motivado, que le guste lo que esté haciendo, pero eso tiene que ver mucho con nosotros y con las cosas que desarrollamos dentro de nuestro espacio de aprendizaje. Para finalizar, quisiera leerle los ingredientes para fomentar la creatividad. ¿Y cuáles son nuestros ingredientes? La motivación, la pasión, la disciplina, la práctica y el riesgo. Tenemos que siempre estar motivados. Y una de las barreras que impiden la motivación, estoy completamente segura de eso, a veces la situación eléctrica, la situación personal, cuando nuestra contribución monetaria no nos retribuye justamente por lo que estamos trabajando, pero tenemos la pasión y la vocación y el compromiso por estar allí. Y nosotros tenemos que buscar la manera que nuestro estudiante aprenda a tener eso, disciplina, el de todos los días, cómo me levanto, qué hago en la mañana, acomodo mi cama, me voy bien presentado a la escuela, al liceo, a la universidad,
Tengo buenos modales, ¿sí? Cuando hablamos de la norma del buen hablante, del buen oyente, de esos acuerdos de convivencia, el respeto al otro, los buenos días, las buenas tardes, el permiso, el gracias, el saber pedir perdón, el de corregir los errores a tiempo, y eso lo desarrollamos con la práctica. ¿Y que estamos nosotros los maestros? Corremos el riesgo todos los días de hacer una educación integral, equilibrada, justa y participativa para nuestros estudiantes. De verdad que para mí ha sido un placer eh, tener esta clase y que ustedes puedan en su momento escucharla, compartirla, reflexionar acerca de este importante tema, como es la creatividad, el talento, la inteligencia, la actitud, la sociedad del conocimiento y, por supuesto, esa flexibilidad y esa accesibilidad que debemos de tener para poder emprender esa sociedad del conocimiento, esa sociedad transformadora, crítica, participativa y liberadora, porque la única forma, la única manera de transformar la sociedad es a partir de la educación. Muchísimas gracias. Somos ENC, Ventanas al Conocimiento. Que tengan una bonita tarde.